Amén. Bueno, hermanos, yo creo que hemos tenido un tiempo de reflexión y un tiempo de meditación y el Señor trata con nosotros. Bueno, yo creo que siempre Dios nos está alertando, nos está exhortando y debemos poner atención a la acción del Espíritu Santo en medio de nosotros. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. En el Salmo 26, Salmo 26, vamos a leer el versículo 1. Dice el texto de la palabra de Dios de la siguiente manera: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, esta mañana, por este día que tú nos has dado para todos unidos aquí en familia, poder adorarte, bendecirte. Te damos gracias, Señor, por la intención del Espíritu Santo en medio de nosotros. No sé cuál es la situación de cada uno, pero te pido, Señor, que si haya afinidad en todo lo que hagamos a través del ministerio de tu palabra, de la escuela dominical, y que podamos escuchar tu voz. Gracias, Padre bendito, porque no estamos aquí para promocionarnos, no estamos aquí para estimular a nadie, estamos aquí, Señor, para decir lo que tú tienes para tu pueblo a través del ministerio de tu palabra, y por eso te pedimos que la bendigas en esta mañana. Lo que hagamos sea para la gloria y para la honra de tu nombre. Amén. Tenga la bondad, tomen sus asientos. Bueno, yo sé que el Señor se manifiesta de diferentes maneras. Dios se manifiesta a través de la alabanza, Dios nos trata a través del maestro de escuela dominical. Bueno, Dios siempre está tratando con nosotros. Y como les decía, debemos siempre estar pendientes de la intención de lo que el Espíritu Santo quiere tratar con nuestras vidas, estar aguzados nuestro oído para escuchar la voz de Dios hablando a nosotros. En esta mañana vamos a ver la característica de un hombre consagrado. ¿Cuántos quieren saber cuáles son las características de un hombre consagrado? Bueno, eso es como quien dice, a través de la palabra de Dios nos vamos a ver en un espejo para ver si nosotros hemos o estamos consagrados al Señor. Lo que nosotros observamos en esta porción de la palabra de Dios, el salmista siempre fue perseguido, siempre fue falsamente acusado, pero en este salmo nosotros vemos que pide a Dios que se haga justicia. La gente de Dios, una de las cosas que debe aprender es a confiar plenamente en Dios. ¿Cuáles son las razones por las que nosotros deberíamos confiar en Dios? Deberíamos confiar en Dios porque nosotros creemos en su palabra, que es verdadera. Dice la Biblia que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y cuando nos encontramos en situaciones difíciles, una de las cosas que nosotros debemos hacer es confiar plenamente en la palabra de Dios. Y en segundo lugar, ¿por qué debemos confiar plenamente en Dios? Porque Dios siempre actúa de acuerdo a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? En cada situación que nosotros enfrentamos es una oportunidad para confiar en Dios y no confiar en nuestras emociones, en nuestras inclinaciones, en nuestros puntos de vista, en nuestros pareceres. Siempre tenemos nuestras propias opiniones, pero eso no debe interesarnos tanto como confiar lo que Dios dice en su palabra. Ahora, en el texto de la Biblia dice el salmista que es un hombre íntegro y una de las cosas que desea hacer es ser probado por Dios. Dice el texto de la Biblia:
júzgame, oh Jehová, o escudriñame, oh Jehová, investígame, oh Jehová. Amén. Es una cosa pequeña para aquel que busca el juicio de Dios ser juzgado por los hombres. La gente siempre está criticando, juzgando, hablando, menospreciando y cosas así por el estilo. Pero nosotros que somos cristianos, que podemos someternos al juicio de Dios más profundamente, a ese juicio que es verdadero, puede orar, como dijo el salmista, escudriñame, oh Dios, y conoce mis pensamientos, pruébame y conoces mis caminos. Nosotros podemos ponernos delante de Dios y decirle que sea Dios mismo quien nos juzgue. Eso quiere decir que el verdadero cristiano vive por encima del temor del hombre. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 23:1, dice: varones hermanos, hablando frente al concilio, frente a los judíos, aquellos que habían ordenado matar al Señor Jesucristo, que formaban parte del complot, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. O sea que Pablo dice que tiene buena conciencia, toda la vida ha estado sometido al Espíritu Santo de Dios y a la palabra de Dios. Y él estaba seguro que podía evaluar con exactitud lo que es bueno y lo que es malo. Una de las cosas que nosotros debemos saber, que la buena conciencia da el veredicto de que no se ha ofendido a Dios ni a su voluntad. Si usted se hace un examen introspectivo delante de Dios, sabrá a conciencia realmente cuál es su situación delante de Dios. Y un hombre que, dice la Biblia, ha vivido en integridad, según el texto de la palabra de Dios, tiene fe en Dios. Amén. Dice el versículo 26:1 en la segunda parte: he confiado asimismo en Jehová sin titubear. Eso quiere decir, he confiado en Dios sin resbalar. Dios ha llegado a ser la mayor realidad de mi vida en este mundo. Dios ha sido la mayor realidad de su vida para su alma. Y dice el texto de la Biblia que él ha puesto su confianza en Dios. Qué bueno es, hermano, que nuestro corazón no nos condene. Qué bueno es, hermano, que no nos condene porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. En el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 21, dice, hablando el apóstol Pablo: amados, 1 Juan 3, 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. El fruto de la verdadera fe en Dios es la obediencia a los mandamientos del Señor. Si usted tiene una conciencia limpia, es porque sabe a conciencia en su propio interior, de su propio ser, que usted ha sido obediente a lo que Dios ha establecido en su palabra. Un hombre que es consagrado a Dios, dice la Biblia, se adhiere a la palabra de Dios. El versículo 3 dice: porque tu misericordia está delante de mis ojos. ¿Y qué más dice? Ando en tu verdad. Eso quiere decir andar en su verdad, quiere decir andar en sus caminos. Y si andamos en sus caminos, quiere decir que andamos en luz, no andamos en oscuridad, no tenemos que ocultarnos de nadie. Eso quiere decir que ha escogido la voluntad de Dios revelada en su palabra
en lugar de caminar y andar en las propias imaginaciones de su corazón, en su propio pensamiento, en su propia forma de ser, sino que eligió caminar con Dios. Un hombre íntegro, según el texto de la palabra de Dios, se separa de los enemigos de Dios. Como quien dice, como que escoge sus amistades. En el texto de la Biblia, en el versículo 4 dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. ¿Cuántos dicen amén? Seguir a Dios con una vida íntegra quiere decir que tenemos que tomar decisiones definitivas. O andamos con aquellos que hacen lo malo, o nos consagramos a Dios. Pero la decisión que tomó el salmista, dice, hermano, que él tuvo que decidir rechazar aquellas ciertas clases de cosas y ciertas clases de amistades que no le eran convenientes. Por ejemplo, cuando yo practicaba mi profesión, siempre teníamos un grupo, una fraternidad, teníamos como 70 abogados y todos me llamaban y que sí, que ven a la asociación, que reunámonos, que por aquí. Pero ¿para qué quería que me reúna con ellos? A jugar pelota, a jugar fútbol, a perder toda la mañana y después de jugar pelota, se iban de jarro toditos ahí, no sabían ni quién era. Ahí se hacían los juicios y ahí se arreglaba todo también. Amén. Pero como nosotros somos cristianos, tenemos que tomar la decisión definitiva de marginarnos. Margínese. Usted no puede andar con esas malas compañías. La Biblia dice que las malas comunicaciones con los mundanos corrompen las buenas maneras de los hijos de Dios. Dios nos enseña una cosa, pero andar con esa gente, o tenemos que aceptarle su forma de ser, sus borracheras, su punto de vista, o si no, tomamos la decisión de apartarnos de ellos. Recuerde que el mandamiento, la ordenanza, en 2 Corintios 6, 17 dice, por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Otra enseñanza de la característica de un hombre que es consagrado a Dios, dice la Biblia, que ofrece sacrificios a Dios. Eso está en el versículo 6. Dice el texto, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Este texto es importantísimo y se lo dedico a todos los adoradores, a todos los ministros de alabanza, a todos los que les gusta buscar a Dios. Amén, porque eso es bueno. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios, es que el salmista se preparaba para entrar a la presencia de Dios para adorar. ¿Cuántos dicen amén? Y no es que se preparaba solamente para adorar, como quien dice, toca la hora de cantar, sino que tenemos que ir a lo que dice la Biblia, porque no podemos hacer nada fuera del contexto de la palabra de Dios. Tendríamos que irnos al Antiguo Testamento, en Éxodo 30. Dice la Biblia, en la ley de los sacerdocios, que los hijos de Aarón se lavaban las manos en la fuente antes de acercarse al altar del incienso. Y el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, también se bañaba, se limpiaba. ¿Cuántos dicen amén? Aquí el texto de la palabra de Dios dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Y en el Nuevo Testamento también es lo mismo. Si nosotros leemos Mateo 5, 23, dice la palabra de Dios que un hombre tenía que dejar su don, su ofrenda, su diezmo en el altar
pero primero anda y reconcíliate con tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que los sacrificios a Dios son espirituales. Y dice la Biblia que al corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Si tienes orgullo, tienes altivez, no sé lo que... La palabra de Dios dice claramente que esa clase de gente no está buscando a Dios. Y el altivo, aún dice la Biblia que Dios lo mira de lejos. Todo aquel que viene a la casa del Señor con altivez de espíritu no viene a buscar a Dios. También otra característica de un hombre íntegro es que testifica de Dios. Versículo 7 dice el texto de la Biblia, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Hace resonancia, proclama con su voz alabanza y cuenta, dice la Biblia, todas las maravillas de Dios. Todos aquellos que alabamos a Dios, los que venimos aquí, no somos los renegados, sino los que venimos en gratitud a Dios. Lo replicó nuestra hermana cuando estaba dirigiendo la alabanzas, para exclamar con voz de acción de gracias. ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué adoramos al Señor? Porque, hermano, lo hacemos con acción de gracias. Y cuando estamos cantando aquí, estamos adorando al Señor, nos sentimos agradecidos de Dios. Si usted no canta es porque no está agradecido de Dios. Si está aburrido cuando cantamos es porque no está agradecido de Dios. Yo les digo a mis alumnos de escuela dominical, consíganse un himnario y adoren a Dios. Yo tengo como 5, uno así grandote, y otro poco de himnario, uno de coro, como 500 coros, y otro de alabanzas por ahí. Y yo sí me siento agradecido de Dios. Yo me levanto y por lo menos me canto unos 50 coros, me da una hora, hora y media, media hora, pero alabo a Dios. Me siento agradecido de Dios. Y esa es la actitud que nosotros debemos tomarnos. Ya ahí no estamos amargados. Amén. Y yo no le estoy diciendo que ande siempre pelando los dientes, porque parece, como que está contento siempre. No, porque la Biblia habla es del gozo. En el mundo buscan dónde conseguir chistear por allá y buscan programas de chiste, pero nosotros de payaso, pero nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da abundante gozo, y aunque afuera hay una tempestad, nosotros seguimos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Y cuando tú tienes gozo, no te quedas callado. Usted ha visto un partido de fútbol, cuando alguien mete un gol, no se queda ahí como momia, sino que pega un grito y dice gol. Y cuando uno está contento y alaba a Dios, dice gloria a Dios. Y le dice al otro gloria a Dios. Y le comunica a otra persona las maravillas que Dios ha hecho y que esa persona ha experimentado en su corazón. Podríamos cantar, grande y maravillosas son tus obras, oh Jehová. Eso encontramos en Apocalipsis capítulo 15, cuando se derraman las copas. Ya estamos viendo esto con el hermano Eduardo. Y no solamente que debemos cantar, sino que a través de la palabra de Dios nosotros vemos la obra de Dios, su misericordia, su gracia y sobre todo su amor derramado a las almas pecadoras y a la obra de regeneración que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Hay muchas razones por las que nosotros podemos alabar y glorificar al Señor. El hombre consagrado, ¿quieren seguir sabiendo quién es un hombre consagrado? ¿Quiere que les indique? Es uno que ama la casa de Dios. Amén. No es uno que viene de visita nomás. Hoy ya no hubo programa de televisión, viene. Hoy no hubo fútbol, viene. No, eso no es. No está hablando de eso de la palabra de Dios. Tampoco de eso que hay que hacerle solicitud para que venga a la casa de Dios. Según el texto de la Biblia, el versículo 8 dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. ¿Cuántos dicen amén?
Si usted lee la Biblia, una de las características de justamente de estos tres salmos, 26, 27 y 28, es que nos habla del amor a la casa de Dios. Yo no sé cómo puede estar la gente sin venir a la iglesia y felizote por ahí, no sé qué haciendo, pero el mayor gozo que puede experimentar un cristiano es venir a la casa de Dios. Esto nos da la idea de estos salmos de por qué el corazón de David era igual al corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el amor a la casa de Dios es lo más prioritario de nuestras vidas. Y una cosa importante, Dios responde derramando sobre nosotros su amor y su misericordia. Por ejemplo, yo siempre le decía antes de los jóvenes de mi clase, siempre decimos, Señor, ten misericordia, Señor, ten piedad de mí. Pero usted tiene misericordia de su prójimo. Usted tiene piedad de los demás. Usted se preocupa por los demás. Se preocupa por los hermanos, por la iglesia, por el ministerio. Queremos que Dios tenga misericordia, pero usted de qué misericordia está hablando, qué es lo que está pidiendo si usted no se acuerda de tener misericordia de nadie. Pero cuando nosotros buscamos la casa de Dios y nos acordamos de las misericordias de Dios, de su amor inefable, entonces esa misericordia de Dios se va a derramar en nuestras vidas. Por eso dice el versículo 11, redímeme y ten misericordia de mí. Amén. ¿Y por qué debemos amar la casa del Señor? Bueno, hermano, toda alma sedienta le gusta los atrios de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y así dice el texto de la palabra de Dios. Este está en el Salmo 84, del 1 al 4, pero el Salmo también dice el texto, bienaventurados los que habitan en tu casa. No los que visitan su casa, sino bienaventurados los que permanecen en tu casa, los que les gusta venir a la casa de Dios, perpetuamente le alabarán. ¿Y qué más hace un hombre consagrado? Dice el texto de la Biblia, alaba a Dios. Versículo 12 dice, mi pie ha estado en rectitud, en la congregación bendeciré a Jehová. ¿Por qué venimos aquí? ¿Por qué nos unimos? ¿Por qué yo creo en mi hermano? ¿Por qué yo confío en el ministerio de la iglesia? Porque, hermanos, ese es el lugar donde yo me congrego y en la congregación, en el culto público, yo alabo al Señor. Yo no me avergüenzo de alabar a Dios. Usted tampoco debe avergonzarse de alabar a Dios con todo su corazón. Y debe hacerlo frecuentemente, constantemente. Porque no debemos olvidar nunca que la bendición del Señor es permanente sobre nuestras vidas. Y la Biblia dice, el que ofrece sacrificio de alabanza, me honrará. No se necesita que esté de buen ánimo, que tenga gozo, que le haya salido un premio por ahí, que está contento y por eso viene a agradar a Dios. Aunque las cosas vayan mal, aunque no se solucionen los problemas, debemos alabar a Dios porque nosotros no sabemos cómo el Señor va a obrar. Él puede hacerlo de mil maneras diferentes. Lo interesante es que nosotros ponemos nuestros problemas, nuestras dificultades en el Señor y honramos a Dios con nuestra alabanza. Sacrificamos alabanzas al Señor. Un pueblo que alaba a Dios, un pueblo que bendice a Dios, es un estilo de vida. Eso es lo que debe caracterizarnos a nosotros. Así que, hermanos, para concluir, cada situación que nos enfrentamos es una oportunidad para confiar en Dios y no para darle lugar a nuestras emociones. Porque hay unos cuando se encuentran en problemas difíciles, decir, bueno, dan rienda a su carácter, su temperamento, tiran la toalla, se van de la iglesia, no quieren saber nada. Bueno, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, es justamente, hermano, para interpretar que no debemos actuar
conforme a nuestra forma de ser, sino darle lugar a lo que Dios demanda de nosotros. Así que un hombre consagrado, un cristiano consagrado, un cristiano íntegro, no se avergüenza de dar testimonio del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Examínese nomás. No debe compartir con los malos negocios. Amén. No debe participar en pecado ajeno. No debe codiciar ni amar cosas temporales. No debe participar en la falsa llamada ciencia, ¿no? Yo siempre digo, hermano, y para darles un solamente pequeño detalle, todo lo que está fuera del contexto de la Biblia yo no lo acepto. A mí hábleme de teología que está dentro de la Biblia, en texto con texto, lo acepto. Fuera de eso, no sé quién, así sea un científico, que me venga a hablar, yo no lo acepto. No debe estar descontento con lo que posee. Y un verdadero cristiano, un hombre consagrado a Dios, no es contencioso, no es pendenciero, no busca pleito, no busca hacerle daño a los demás, porque es una persona consagrada a Dios. ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano que es íntegro? De acuerdo a la enseñanza de la Biblia, todo lo que le estoy diciendo tiene textos bíblicos, sino que después nos quedamos hasta mañana. Sé ejemplo a los fieles. Así le dijo Pablo a Timoteo. Muéstrate tú como ejemplo en todo. Otro asunto, debes tener como cristiano buena conciencia. El cristiano íntegro ama la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No digan amén porque usted no viene nunca a estudios de doctrina. Ni en los martes, ni los jueves tampoco. ¿Por qué dice amén? Pues yo solamente le digo nomás. Ama la palabra de Dios, ama el estudio de la palabra de Dios. ¿Me quieren seguir escuchando? Un cristiano íntegro reprende a los que hacen mal. No se queda calladito, no, es que yo tengo compromiso con la hermana, después la hermana ya no me habla, después ya no me da la ofrenda, después ya no, por eso no lo reta al hijo. No, aquí no. El único compromiso que usted tiene es con la palabra de Dios y con Dios. Amén. Dice el texto también, consérvate puro. Lo único que Dios nos ha dado para que podamos servir al Señor es el cuerpo. No debe comer de más, no debe comer demasiado, no debe comer lo que le hace daño, peor ingerir bebidas alcohólicas y peor usar el cuerpo para lo malo. Consérvate limpio, quiere decir. Amén. Si algo está en exceso, debe suprimirlo. Y por último, un cristiano que es íntegro es lleno del Espíritu Santo. Así que, hermano, un cristiano que tiene limpia conciencia sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Se va al cine, ay, con gozo me voy al cine. No, se va con una conciencia acusada. Se va a la discoteca, no diga que se va contento a bailar. Hay alguien, la conciencia lo está acusando. Se le cogió algo, hermano, se le tapiñó algo por ahí, se sacó algo del trabajo. Porque usted no puede sacarse nada de su trabajo. Toda la vida su conciencia le va a acusar de que hizo algo que no estuvo de acuerdo a la palabra de Dios. Y aunque usted quiera rectificar, sí, ya ha pasado el tiempo y ahí está. Y siempre va a tener la conciencia que le acusa. Qué bueno es ser cristiano, íntegro, y qué bueno es decir como Pablo, tengo una limpia conciencia hasta hoy. No importa lo que la gente diga, lo que hable, usted sabe el testimonio de su propio corazón. Vamos a orar.